Tenemos al presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez Sala, aquí en el plató del Cascabel. Buenas noches. Buenas noches. Manuel, de entrada le pregunto, ¿usted conoce algún gobierno del mundo mundial y algún partido de ese gobierno del mundo mundial que se dedique a insultar a los empresarios como este gobierno de Sánchez? Es absolutamente inadmisible lo que está sucediendo. Y además creo que el gobierno se equivoca, porque este conjunto de hechos, vistos desde el exterior, no se pueden entender. Muy probablemente la prensa internacional pronto se hará eco de este ataque como algo absolutamente inaceptable e inusual en el resto de países de Europa. Escuchando, por ejemplo, a Belarra hace un momentito, a Echenique, no sé, lo último ya que les queda por decir, y no me temo que estaremos, creo, en disposición de oírlo antes de que termine la legislatura, es exprópiese. Exprópiese, señor alcalde, exprópiese, señor secretario de Estado, expropie usted lo que le dé la gana. Es que estamos en esa tesitura ahora mismo. Estamos en esa tesitura porque yo creo que hay que ver las cosas con naturalidad. La coalición de gobierno es una coalición formada por dos partidos, uno de los cuales es declaradamente comunista y como consecuencia está en contra de la propiedad privada y lógicamente el exponente de la economía de mercado y de la propiedad privada es el empresario que gestiona recursos para producir riqueza y empleo para el conjunto de la sociedad. Luego, una parte de la coalición de gobierno y la otra, porque no dice lo contrario, está apoyando una serie de actitudes que son absolutamente anticonstitucionales. Es decir, nuestra Constitución consagra el principio de libertad de empresa, el principio de propiedad privada y el principio de economía de mercado. Y es el propio gobierno, y fijémonos lo inusual que es esto, el que está haciendo declaraciones y actuando en contra de los principios básicos de nuestra Constitución. Bueno, no solamente critica, sino insulta a los propios empresarios. Hay nombres como, por ejemplo, Del Pino, Botín, Ortega, en fin, Amancio Ortega, su hija, todo el mundo. ¿Cuántos empresarios forman parte del círculo de empresarios que usted preside? 200 empresarios. 200. ¿Alguno de esos 200 cree usted que reza en la intimidad para que Sánchez continúe una legislatura más? Yo creo que estamos viviendo una situación tan inusual que espero que no se prorrogue en el tiempo. Es decir, que suceda lo que suceda, lo que debemos es entrar en una situación racional. Y me refiero a que gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne, tiene que hacer un gobierno racional. Respetar a los empresarios, incentivar a los empresarios y no perseguirlos. Los empresarios no son súbditos de un gobierno. Los empresarios son personas que se esfuerzan cada día en crear riqueza y empleo y como consecuencia deben ser respetados y deben ser incentivados si quiere la sociedad española que hagan algo distinto a lo que dicten las leyes de mercado, los intereses habituales y normales de una empresa. Y además lo que está haciendo Ferrovial es algo absolutamente racional. Y dentro de las múltiples causas que hay para este traslado, yo creo que hay una muy fácil de entender. España es un país con un nivel de deuda altísimo. De hecho, la calificación de España es simple A. Holanda es un país con una calificación de triple A. Cuando una empresa traslada su sede social a un país con calificación crediticia superior, puede endeudarse en los mercados financieros con mucho menor coste. Ferrovial es una compañía con un 82% de su negocio fuera de España. Y como consecuencia, para poder proyectarse en el futuro, necesita acceder a unos mercados de capitales y a una financiación que le permitan, por ejemplo, acometer inversiones millonarias en Estados Unidos, que va camino de ser su primer mercado en el mundo. Si nosotros queremos en España empresas españolas fuertes, o el gobierno es patriota y rebaja la deuda para que la solvencia de España en el mundo sea la adecuada y como consecuencia las empresas españolas no tengan que cambiar su sede social, o permite que estas cosas sucedan porque es mejor para la empresa española y para su filial española que seguirá actuando en España como siempre y creando empleo y riqueza como lo ha hecho siempre. Creo que el Gobierno debe reflexionar sobre esto porque este conjunto de declaraciones, en mi opinión, tarde o temprano se volverán contra él. ¿Cree usted que hay otras empresas que pudieran estar planteándose esa posibilidad también de cambiar su sede social precisamente porque tengan fuera, primero, más seguridad jurídica, más acceso al crédito y también más posibilidades de crecer y desarrollar su actividad?
Yo creo que en el mundo empresarial estas circunstancias deben ser analizadas caso por cada empresa, y cada empresario o cada empresa que analice estas circunstancias debe tener la seguridad jurídica de que va a poder decidir para su empresa lo mejor. Lo que estamos viendo ahora es muy grave, porque se nos está negando el principio de seguridad jurídica, al no poder decidir porque un gobierno tiene otro criterio por supuesto no recogido en las leyes. No poder decidir qué es lo mejor para la empresa, incluso qué es lo mejor para las actividades que estamos desarrollando. Con lo cual esperamos que la empresa que quiera tomar esta decisión libremente pueda tomarla sin ningún tipo de coacciones, siempre y cuando esa decisión sea buena para la propia empresa y para el entorno. Y sobre todo si lo hace en el marco de la Unión Europea. Pertenecemos a un club político y económico en el que precisamente lo que permite nuestra pertenencia a la Unión Europea es la libre circulación de capitales y así es, ese es un principio básico. Empresas y personas pueden circular libremente y asentarse allí donde consideren más adecuado y oportuno y mejor para sus intereses dentro de los países de la propia Unión Europea. Hay que tener en cuenta que si el gobierno español actúa contra la libre circulación de capitales podría ser sancionado por la Unión Europea. Marc Vidal, analista económico, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues mira, Marc, te voy a preguntar, le preguntaba al presidente del Círculo de Empresarios, el señor Pérez Sala, si él conocía dentro de sus 200 empresarios, si nos reza en la intimidad para que siga Sánchez de una legislatura más. Le hacía esta pregunta porque el otro día la señora Calvin, yo creo que en un alarde de desahogo descomunal, estratosférico, afirmó dijo una mentira, en fin, también sideral, que ella conocía empresarios que se estaban dirigiendo al gobierno y pidiendo que Profor no se vayan, o sea, que sigan una legislatura más. Y claro, cuando algunos colegas le dijeron, oiga, pues diga usted los nombres, porque eso está muy bien, eso es muy, muy revelador. Dice, luego lo diré, off the record, fuera de micrófono. Luego se largó, fuese y no dijo nada. ¿Tú conoces alguno? ¿Algún empresario que realmente esté loco por la música? Que diga, yo quiero que siga Sánchez, hombre, y este gobierno, 4 años más en España. No conozco a nadie, de hecho, igual cada uno tiene sus círculos o sus relaciones, pero incluso en círculos abiertos en los que pueda haber todo tipo de personas que opinan una cosa u otra, yo no conozco a nadie que esté, digamos, tranquilo. Otra cosa es que pueda estar satisfecho con el tiempo que hemos estado, que haya tenido modelos en que le hayan funcionado, que incluso pueda decir, hombre, pues no me va tan mal, porque hay de todo en la viña del señor ahora mismo, pero también la gran mayoría que no les ha ido tan mal, dicen, es que me hubiera ido mejor si no me hubiesen esquilmado a impuestos desde hace ya unos años. Y seguramente la gran mayoría de esos, tal vez, que se le han acercado, que dudo mucho que se le haya acercado nadie a decirle todo eso, como mucho le pueden haber dicho, hombre, pues le hayan hecho alguna recomendación con respecto a que si se quedan, pues que por favor, si puede ser que rebajen un poquito la presión fiscal sobre las empresas, porque en estos momentos es inasumible, ¿no? O sea, es por eso que la gente está mirando dónde puede irse. Claro, y te pregunto, ¿conoces algún empresario o algunos empresarios fuera de España, que han trasladado sus sedes sociales porque consideran que es más ventajosa esa posición, ya sea Holanda o sea Luxemburgo? No sé, se ha hablado de un tal Roures, que yo no sé si lo conoces tú, dentro del sector audiovisual, tiene una relación muy estrecha con Podemos, que estaría en Holanda también. De ese no se ha dicho nada. No sé, si tú conoces algún detalle, te agradeceríamos que nos contaras más datos. Alguien que edita, en fin, uno de los periódicos más importantes de este país y tiene un parte de sus huevos los tiene puestos en una cesta en Luxemburgo. O sea, que por eso te digo, ¿tú conoces ahí más empresarios? Conozco casos. Empresarios que desde luego estarían preocupados con un cambio de gobierno. Esos sí estarían preocupados, ¿no? Sí. Ya tienes dos. Sí estarían, pero esto está, si están fuera o no, oye, uno de ellos, legítimamente, además, por cierto, ilegalmente, oye, que eso tienen su derecho. Pero es a lo que me refiero. O sea, conozco, evidentemente, empresas, empresarios, empresas que habían nacido desde un punto de vista pues muy local y al extender sus capacidades de exportación o incluso de realizar servicios y generar productos en otras partes del mundo les era mucho más beneficioso. Es que lo primero que hay que decir es que cada uno puede irse donde quiera. Es que yo lo que no comprendo es esta obsesión porque una empresa no pueda tomar decisiones estratégicas que le convienen y que son, en este caso, pues beneficiosas para todos, porque es más, está más que explicado lo de Ferrovial, lo habéis explicado vosotros, lo ha explicado todo el mundo, lo ha explicado incluso la compañía, que no nos vamos, que simplemente buscamos una extensión, en este caso, estratégica de la compañía. Y eso yo conozco muchos casos porque es algo habitual. No es nada extraño que una empresa decida en un momento determinado pues ampliar sus horizontes y esos horizontes son más adecuados o incluso son más
obtienen algún tipo de ventaja, pues ubicarlos en otro lugar. No es siempre un tema tributario, por supuesto que no, porque en muchos casos no es tan evidente que esas ventajas tributarias sean efectivas, porque cuando hay que repatriar, por ejemplo, beneficios, o cuando hay que buscar fórmulas para que eso regrese pues a sede local, o busquen otras fórmulas, a veces incluso tiene costes añadidos. Lo que no es de recibo es que si tú pones una barrera para que las empresas no salgan, que es lo que se hizo con ese 5% incrementando sobre los beneficios que tengan las empresas o sobre la facturación que tengan las empresas en el exterior, cuando repatrian, no solamente después de pagar los impuestos en otros países, sino que tienen que volver a pagar otro 5% cuando llegan a España, esos beneficios ya declarados, pues resulta que esa barrera de salida es una barrera también de entrada, o incluso, es decir, porque cuando tú levantas un muro es para los dos lados, o incluso lo que hace, y esto es muy preocupante desde mi punto de vista, es que evita la competitividad, evita la atracción de talento. ¿Quién va a querer venir a una empresa en el que su gobierno, en este caso, pues el gobierno que tenemos, va a complicarlo todo mucho, o va a complicar excesivamente el que tú puedas estar aquí y luego, por ejemplo, buscar una proyección profesional en otra de las sedes de la compañía que pudiera estar en un ámbito internacional? Si sabes que en ese país hay una cruzada absoluta para que las empresas se queden solo en casa, paguen solo en casa, no crezcan si es posible y que todo lo que ganen se quede aquí. Un periódico importante tituló el otro día que con Sánchez la empresa ferroviaria había conseguido 1.000 millones de euros en contratos. Claro, uno se pregunta, ¿fue un regalo de Sánchez que le hizo a esta empresa Ferrovial o no sé, compitió en el mercado para quedarse adjudicaciones en noble lid? Y punto. A mí ese discurso de los 1.000 millones regalados, a mí para empezar me produce sonrojo y además bastante indignación. Yo no soy nadie, yo no vengo aquí a defender a ninguna compañía ni nada por el estilo. Es más, si fuese otra empresa y la dirigiese alguien muy afín al gobierno, pues también defendería que hiciese lo que quisiera con su proyección estratégica, ¿no? Pero que en este caso esos 1.000 millones de los que se hablan son 1.000 millones que se han facturado porque se han hecho unos trabajos que se licitaron en un momento determinado en un concurso y, qué casualidad, la empresa más preparada en este país, como está pasando también en Estados Unidos, como está pasando en Chile, como está pasando en Canadá, como está pasando en Polonia, es Ferrovial. La que gana esos concursos es Ferrovial y los gana por algún motivo. Los debe ganar porque ofrece tal vez un mejor precio, porque ofrece unas garantías evidentes, porque tiene unos servicios que son mucho mejores que los de la competencia, y esos 1.000 millones, joder, eso es trabajo. Y cuando alguien dice esos 1.000 millones se los ha quedado Ferrovial, no se los ha quedado Ferrovial. Si es que además su cuenta de resultados evidencia que trabajan a un coste bastante ajustado, porque ese dinero en realidad pues se va a los proveedores, se va a los trabajadores, se va evidentemente en algún caso también a lo que tiene que ver con los inversionistas y accionistas, y sobre todo se va en impuestos, porque también pagan impuestos sobre lo que están facturando. Es decir, esos 1.000 millones no son un regalo de nadie, porque si lo fueran sería un delito. Es decir, si hubiese hecho así sería un delito. Y como no lo es, porque son concursos públicos que se ganan y que los concursos públicos de esa dimensión no se pueden presentar demasiadas empresas, no tenemos demasiadas empresas capacitadas para hacer eso, pues al final se repiten las que son pues 4, 5, 10, 15 empresas las que acaban haciendo esa envergadura de obras que no todos pueden hacer, y por eso sinceramente decir que se les han regalado 1.000 millones y que los devuelvan, pero ¿qué quiere decir eso que lo devuelvan? ¿Pero qué quieres? Que no venga nadie a trabajar aquí, que nadie se ponga a hacer obra pública. Esto es de aurora boreal, ¿eh? Claro. No te retires más. Le pregunto al señor Pérez Sala, al presidente del Círculo de Empresarios, sugerir desde el gobierno que te están regalando un dinero para luego tú, desagradecido, marcharte cuando lo que has hecho es participar en concursos públicos, quedarte con unas obras que se han materializado y punto. Así es absolutamente absurdo reclamar esto y pone de manifiesto una enorme ignorancia. Cuando el Estado saca una licitación pública, lo que hace es comprar en el mercado un producto, una vía férrea, un puente, una determinada infraestructura. Y esa infraestructura la construye la empresa constructora más cualificada, la que cuenta con las acreditaciones, las homologaciones y la experiencia necesaria para hacerlo. Y realmente el Estado consigue, por el mejor precio, el mejor producto. ¿Qué hay que devolver? ¿La vía férrea a Ferrovial? ¿El puente a Ferrovial? ¿Hay algún defecto en él? ¿No está adecuado a las prescripciones del pliego de condiciones técnicas? Es absurdo. Es un planteamiento totalmente absurdo. ¿Qué mensaje se lanza? Y le pregunto también a Mar después, señor Pérez Sala, a los mercados, a los inversores extranjeros, cuando una empresa importante de un país, una multinacional, decide cambiar su sede y además, entre otras cosas, hombre, pues justifica esa decisión en la seguridad jurídica que supuestamente no tiene en el país de origen. ¿Qué mensaje se está lanzando a los mercados?
La seguridad jurídica es una de las... entre otras. De las razones que dio en su momento Ferrovial, pero realmente no es tanto el problema de la seguridad jurídica en el momento en que se define la operación, es la seguridad jurídica en este momento que estamos viviendo. ¿Puede considerarse hoy que Ferrovial tiene la seguridad jurídica en este país para tomar una decisión libre, de acuerdo con el ordenamiento jurídico español, sin que nadie se invente algún tipo de restricción, ley, inspección? No somos súbditos del gobierno, somos ciudadanos libres que tenemos que desarrollar nuestras actividades en un Estado de derecho. Y eso es lo que queremos que se cumpla. Y además el gobierno tiene la obligación constitucional de garantizarnos a los ciudadanos el ejercicio de nuestra libertad. Cuando hablamos de inseguridad jurídica hablamos de un gobierno que en lugar de cumplir su obligación pone trabas para que un ciudadano o una empresa simplemente hagan uso de su libertad. Mar, sobre esto, ¿crees que está lanzando un mensaje muy negativo a los posibles y potenciales inversores? Es decir, ¿cómo vería un país donde una de sus principales empresas, una multinacional, ha decidido cambiar de localización? Cambiar su sede social porque considera que las ventajas que le ofrece otro país, en este caso Holanda, Países Bajos, en fin, son mucho mejores. O sea, obviamente el mensaje no es muy adecuado, no es muy bueno, pero es que de todos modos, independientemente de ese mensaje, es que el mensaje que se está lanzando es un mensaje que es, o por lo menos la sensación final de cómo está el mercado mundial en el ámbito del crecimiento de las compañías, en este caso de la construcción o constructoras, es el habitual. Es decir, una empresa que en un momento determinado quiere competir en la NBA, es decir, que quiere ir a la primera división de este mundo en el ámbito económico, que es Estados Unidos, y quiere comerse Estados Unidos, no lo puede hacer desde aquí y ya está, y tampoco hay que darle muchas vueltas a esto. Y los países que en estos momentos están recogiendo esas empresas que son capaces o que quieren afrontar ese gran desafío, ese gran reto que es trabajar en esos mercados, pues están siendo Irlanda, están siendo Países Bajos, está siendo Luxemburgo, por una serie de seguridad jurídica en ese sentido, que saben que no les van a cambiar las reglas del juego durante el camino. Y cuando un deportista español se va a jugar a la NBA o se va a jugar a alguna liga internacional que es de primer orden, nadie pone en duda que se vaya allí, y además nadie le dice que quédate aquí, que eres marca España, ¿no? Le dice, pues vete allí, triunfa, y triunfa como español. Y orgullosos tendríamos que estar todos de que una empresa española ha decidido dar un paso, que es ir a jugar a la NBA, ir a jugar a la primera división mundial de la economía e intentar comerse un mercado que es el americano, porque es donde se pagan las mejores infraestructuras en estos momentos, en lugar de estar todo el día quejándonos. Esto es una rabieta política, porque creen, o por lo menos les ha dado la sensación de que va a quedar en evidencia, pues que evidentemente en España pues hay una dificultad para poder llevarse, o por lo menos llegar a ese nivel en el ámbito internacional. Esa es una rabieta política, no es nada más, o sea, no tiene nada que ver con eso. Aparte, evidentemente, es una rabieta hacia las personas que dirigen empresas, que son empresarios. Hay una animadversión genética en este gobierno con respecto al empresario, a la persona que se juega su patrimonio todos los días. Pero es que la hay hasta con los autónomos, con las pobres personas que levantan la persiana cada mañana de sus pobres comercios, con todo lo que significa que el 60% de lo que tienes que facturar va a acabar de un modo u otro en alguna administración pública. Esa es la historia, ese es el drama de que nadie entiende, ninguno de estos que están ahí dando mensajes todos los días sobre cómo tienes que tener tu vida sexual y tus historias. Esa gente no amontona empresas jamás, no sabe lo que es trabajar, por lo menos en el sector privado, y además hacerlo con tu propio dinero y con tu propio capital y con todo tu riesgo asumido. Eso no lo saben y por eso es tan fácil quejarse de todo, claro. Pues por eso te despido con tu sección en Herrera en COPE por las mañanas. ¿Puede colapsarse la salida de emergencia si estos aguantan 4 años más de legislatura? Es que el problema, colapsarse ya está colapsado. El problema la salida de emergencia, ¿cuál es, no me digas eso. O sea, no hay sitio para salir. ¿Sabes cuál es el problema? Sí. Que es que esta gente cerró la llave. O sea, cerró la cerradura de la salida de emergencia y tenemos que encontrar la combinación. Y no tengo claro quién la tiene ahora mismo. El Tito Berni. El Tito Berni dice, Fuster. La cerradura, la combinación. Si me permites, Antonio. Sí, por favor, claro. Vamos a ver, lo mismo que el maledicente titular ese que decía que había beneficiado... Voy a despedir a Mar, porque tiene que madurar mucho con Carlos Herrera y así seguimos nosotros. Gracias. Mar Vidal, un abrazo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta mañana con Herrera en COPE. Decía que lo mismo
mismo que ese maledicente título que sugería que Ferrovial había sido beneficiado con el gobierno tiene un pequeño inconveniente, que es que obligaría al gobierno a cometer un delito de prevaricación, ineludiblemente, pues está favoreciendo, sin merecerlo, si había ganado un concurso en buena lid, está incurriendo en un problema de prevaricación. Estamos ante otra circunstancia añadida con lo que está ocurriendo, ¿no? Con este movimiento por parte del gobierno, que a la hora de criticar, denunciar la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Holanda, su reacción acredita efectivamente la inseguridad jurídica que hay en este país, porque el gobierno le está amenazando con cambiar la legalidad. Por tanto, también el gobierno se está poniendo en evidencia. Y hay que resaltar un dato. En el 2022 ha habido 32 cambios regulatorios a las empresas. Es decir, ¿qué empresa, qué inversor internacional va a venir a un país que le están cambiando las reglas del juego cada 2 por 3? Ahora, lo que yo no comprendo, lo comprendo desde la parte podemita del gobierno, que al final no deja de ser pues la traslación a Europa del movimiento bolivariano y la financiación, etcétera, etcétera. Pero alguien, teóricamente socialdemócrata, una vicepresidenta del gobierno que ha sido funcionaria en la Comisión Europea, que utiliza esos argumentos en vísperas del semestre que va a presidir España de la Comisión Europea, es una barbaridad de tal calibre que no sabe el gobierno dónde se está metiendo, porque el gobierno, ese mismo presidente que en algún spot que hemos visto pues presumía de desayunar leyendo la prensa económica europea, fundamentalmente la prensa británica, se habrá descubierto en ese mismo periódico la publicación de la noticia de la salida de Ferrovial, las razones de Ferrovial. El señor Pérez Sala lo ha explicado, la AAA que tiene Holanda, eso facilita, los menos problemas de deuda, etcétera, etcétera. Una serie de razones, junto, lógicamente, la presión fiscal, que en España está disparada. Todas estas circunstancias, ¿cómo va a presentarse el presidente Sánchez como adalid del europeísmo en ese semestre? ¿Qué cara le va a poner al primer ministro Rutte? ¿Qué cara le va a poner a cada uno de los primeros ministros de los distintos países? Diciendo que él se opone a que se pueda trasladar una empresa a otro país europeo. Ojo, y ya el escándalo, y acabo, me estoy alargando mucho, disculparme, hombre, que el patrón mediático del señor Iglesias, que tiene su sede en Holanda, nadie le ha criticado al señor Roures, nadie le ha criticado. Es decir, el principal medio de comunicación que apoya a Pedro Sánchez, su principal accionista, tiene su residencia fiscal en el Reino Unido. Nadie ha dicho eso. Y hoy se ha producido otro hecho verdaderamente relevante, junto al tema de Ferrovial, que hoy se ha consumado el asalto a Indra. Sí, sí. Es decir, una serie de presiones que se están produciendo en el ámbito económico, sin que la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia y de la Comisión de Mercado de Valores se haya metido a investigar este asunto y han propiciado la salida del consejero delegado de Indra, una empresa de gran valor estratégico para este país en el campo de la defensa y en otros campos que todo el mundo conoce, ¿no? Al señor Pérez Sala, y luego yo otro. Bueno, yo no sé si Pedro Sánchez aguantaría 2 editoriales de El Financial Times sobre esta cuestión, eso habría que verlo. A mí me preocupa mucho la imagen social de los empresarios. Porque evidentemente el gobierno desde hace tiempo lleva una campaña de desprestigio de los empresarios, primero con señalamientos, después con acusaciones antipatriotas y ahora también con unas dinámicas de miedo, porque algunas de las noticias de esta tarde que planteaba alguna ministra del ramo era que van a hacer todo lo posible para impedir esta salida de Ferrovial con la normativa. Adoptaremos medidas anti-OPAs y amenazas. En esta situación ¿cómo los empresarios deben actuar? ¿Cómo los empresarios deben responder? Sobre todo de cara a esa campaña de la pérdida del crédito, de la imagen social de los empresarios. En primer lugar, señalar que es un gran error para un gobierno y para un país demonizar la imagen del empresario. El empresario es el creador de riqueza y de empleo. Y una sociedad libre y abierta como la nuestra necesita de muchos más empresarios y como consecuencia el gobierno debería fomentar que se crearan empresas y que hubiera más figuras empresariales en este país, porque recordemos que el Estado vive de la recaudación del sector privado y el sector privado
lo mueven los empresarios. Entonces nos produce una gran preocupación esta campaña de desprestigio de los empresarios, que es una campaña ideológica. Es una campaña por la cual una serie de personas con una determinada concepción ideológica, que no les permite ver a esa figura que crea riqueza y empleo, pues lo convierte en un enemigo, muy probablemente para distraer a la opinión pública de otros problemas que todos conocemos y que se pretende que no alcancen la difusión adecuada. Entonces, en primer lugar, hay que defender la figura del empresario. En segundo lugar, los empresarios estamos acostumbrados prácticamente a todo. Y yo el mensaje que puedo lanzar desde la posición que ocupo es que no tenemos miedo a nada. Si nos persiguen, actuaremos. Si nos atacan, nos defenderemos. Y si hay leyes que son inconstitucionales o hay leyes que son prevaricadoras, actuaremos contra ellas, en los tribunales que haga falta, en los españoles y en los tribunales de la Unión Europea. Es nuestro derecho. Bueno, pues con la brevedad que nos impone ya el tiempo, que me están ya avisando. A ver, Fuster, José Antonio, última pregunta. Parece que se nos olvida que Pedro Sánchez tiene una tesis doctoral sobre la predicción de la imagen de España en diplomacia económica. Impresionante. Bueno, don Manuel, una pregunta, porque todo esto me desconcierta una cosa. Estamos ojalá la moción de censura de Vox salga adelante, pero en cualquier caso estamos a 9 meses de unas elecciones generales, con una posibilidad de cambio de gobierno. ¿Por qué Ferrovial? ¿O por qué una empresa grande, según su saber, su criterio, no puede esperar hasta que haya ese previsible cambio de gobierno y podamos decir, ¿qué teme? ¿Qué podría temer una empresa ante el futuro previsible? Yo creo que el mundo empresarial debe moverse fuera de los calendarios políticos. Probablemente las decisiones de Ferrovial están condicionadas por oportunidades de inversión en Canadá o en Estados Unidos, que no van a esperar a que un presidente retrase unas elecciones o las anticipe. El mundo empresarial se mueve por sus propios criterios y cuando actuamos con el derecho y la razón no tenemos por qué retrasar absolutamente nada. No conozco las circunstancias del caso Ferrovial, pero yo en unas circunstancias parecidas y como empresario actuaría con independencia del calendario electoral.